Escuchas Radio Faro. Radio Faro. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Programación apta para todo público. Radio Faro FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Metalera. Cultura Metalera es el programa de radio del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, donde cada semana difundimos investigaciones, actividades académico-culturales en torno al análisis crítico sobre las escenas del metal. Porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con el maestro en artes, Omar González, les damos la más cordial bienvenida. Omar, ¿cómo estás hoy? Hola, buen sábado a todos. Buenos medios días, buenos usos horarios que se le acomode a toda la persona que nos está escuchando. Y es un lujo estar en el programa lujoso, por ser reiterativo, del día de hoy. Así es, Omar. Hoy tenemos una gran invitada, que es una tapatía, pero que está en Bélgica y que está muy contenta de estar con nosotros. Antes de continuar y darle esta fabulosa presentación, quiero mandar un gran saludo a Perú, a Guatemala, a España, Argentina, obviamente a Bélgica, que nos están escuchando y que nos han seguido todas las transmisiones desde el primer día del programa. Y bueno, ahora sí, bienvenida, Sol. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por estar hoy con nosotros en Cultura Metalera. Hola, ¿cómo están? No, pues muchísimas gracias a ustedes. Como dice Omar, sí estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco la invitación y pues vamos a darle. Claro que sí, Sol. Bueno, les recordamos el programa del día de hoy es la construcción de comunidad a través de actuaciones simbólicas, el caso de Semican. Es una entrevista que hemos basado en el artículo que ha realizado Sol sobre el trabajo o las entrevistas que ha realizado a Semican. ¿Y con qué empezamos, Omar? No, vamos a darle, como dice Sol. Este artículo se encuentra publicado en la Metal Music Studies Journal, en el especial de Latinoamérica. La edición salió este año. Y vamos a comenzar un poquito para que nos cuente Marisol sobre su experiencia académica, ¿no? Y los motivos que le llevan a realizar un trabajo de investigación con Semican. O sea, cuéntanos un poquito de este proceso de reflexividad que te lleva a enfocarte en los caminos del metal y cómo vas compaginando tus estudios académicos con el metal y un largo etcétera. Pues primero que nada y antes de todo yo me enamoré del metal, ¿no? Antes de la música, ¿no? Antes de enamorarme de los estudios sociales o humanidades, ¿no? Era como sentirme en casa, ¿no? Escuchar metal era algo que me hacía sentir muy bien, muy llena, muy conectada con todo, ¿no? Entonces, como pues a través del tiempo me fui dando cuenta que pues el metal, además de ser cultura, no nada más es música, es un mundo, que te digo, es un universo, ¿no? Es como las migrañas, ¿no? Que la gente piensa que es un dolor de cabeza, ¿no? Las migrañas tienen el dolor de cabeza como su síntoma, su representación más conocida. Y así el metal, que es un universo, tiene la música como lo más conocido sobre el metal, ¿no? Es la música. Y pues poco a poco
fui como encontrando mi camino y estudié la licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales. Dentro de las ciencias sociales, pues pude tener la oportunidad también de ver ahí sociología, política y antropología. Teníamos antropología social, antropología política, pero fue en los estudios de antropología de la cultura que empecé yo a sentir un clic. Sentí una afinidad muy grande sobre estos estudios de investigación y de movimientos sociales, culturas, subculturas, ¿no? Que les empezaron a llamar, que a veces lo acepta la academia, a veces no, hay un poco ahí de debate. Y yo empecé a pensar, dije, bueno, quizá que se puede estudiar un poco el metal aquí, ¿no? No tenía yo muchas referencias sobre eso, pero pues las fui investigando, ¿no? Dentro de esto, pues también investigar de religiones, rituales, simbolismo. Eran cosas que a mí me llamaban la atención y eran cosas que yo veía en la música que me gustaba escuchar. Años después me voy a estudiar la maestría en antropología sociocultural y ahí fui enfocando algo y pues el sueño que yo tenía era hacer una maestría en estudios de metal, ¿no? De heavy metal. Y afortunadamente tuve un coordinador de tesis súper flexible, accesible y que le interesó muchísimo mi tema, que era hacer una tesis sobre la identificación y los nexos que se hacen en una comunidad de metal en Guadalajara. Ahí fue donde empecé a trabajar bandas de Guadalajara y donde surgió el artículo de Metal Studies. Ya estaba la convocatoria y dije, mira, como anillo al dedo. Y pues lo mandé y lo empecé a trabajar ahí y ahí quedó. Y pues Semican lo empecé a estudiar porque creo que compaginaba todo lo que yo necesitaba para esa explicación, ¿no? Rituales, simbolismo y pues por supuesto buena música, ¿no? Buen metal. Muchas gracias, Sol, por estarnos compartiendo esta experiencia y que, bueno, compartiendo la parte de la antropología cultural, siempre a uno le llena de curiosidad saber de otros mundos, como bien lo mencionas. Y para continuar, me gustaría que nos pudieras ya contar, para entrarle de lleno sobre tu trabajo de Semican, más bien cómo ha sido o cómo fue tu experiencia de campo desde contactarlos, desde las entrevistas y todo lo que tuviste que realizar para desarrollar esta investigación. Pues yo empecé a pensar sobre qué metal podría yo escribir, ¿no? Pues obviamente tenía muchas ideas, como un pequeño boceto en mi mente. Y un día estaba platicando con una amiga en mi casa y me dijo, oye, ¿y por qué no te avientas el trabajo que quieres? Y yo, no, pues, no sé, lo voy a pensar. Y me metí a YouTube a buscar videos y así, y ya ven que el algoritmo luego es como un agujero negro ahí, se succiona. Y empecé a ver videos y me salió un video de Semican, ¿no? Y dije, esto es, ¿no? Como que a veces uno no cree en las señales y así, pero yo dije, esto es la señal de que estoy haciendo todo bien, ¿no? De que se me presentó. Y pues para entrevistar a Semican, pues fui preguntando, ¿no? Oigan, ¿alguien los conoce? Yo tenía pues muchos amigos metaleros en Guadalajara o conocía personas aquí y allá. Y resulta que yo ya conocía a uno de ellos hubo un rescate de un perro y yo ya lo conocía. Después le dije, oye, no, yo te conozco, ¿no? Nos ubicamos y fue como que, eres tú. Entonces, ahí más, ¿no? Todo estaba quedando bien. Y pues lo que hice de trabajo de campo fue, más que nada, participación activa. Un trabajo de campo etnográfico. Y pues la participación activa, pues aquí en muy breve, consiste en ponerte inmerso en el campo. El campo, pues la escena metalera, los conciertos, los ensayos, las fiestas. O sea, también me la pasé súper bien haciendo esa tesis, no les voy a mentir, fue algo bien. Entonces, pues participación activa, entrevistas, recolección de datos. Y dentro del análisis del campo me basé mucho en antropología simbólica y antropología interpretativa. La antropología interpretativa me sirvió para utilizar la técnica de descripción densa de Clifford Geertz, que la utilizó por primera vez creo que fue una pelea de gallos, ¿no? En Bali, horrible, yo eso no, para nada, pero lo que se rescata de ahí es la manera en que se usa pues el análisis de las cosas, ¿no? Y fue algo que también me llamó mucho la atención porque pues a veces es muy estirada la academia, ¿no? Muy
muy vacía, sin personalidad. Tú lees un artículo y pues te aburre, no te llama, y dentro de esta descripción densa hay la oportunidad de plasmar un poco de humanidad, ¿no? Si son ciencias humanas, pues vamos poniendo algo real, ¿no? Algo auténtico. Y eso también fue lo que yo vi en Semicán, una autenticidad que no había visto hace mucho en una banda, y dije, tengo que usar este método porque este es el método que va a quedar, ¿no? Y las entrevistas fueron en videos, fueron en audio, platicamos, o sea, y como es una entrevista, ya sabes, con tus planes, tus preguntas, también se hace como una plática y la entrevista se hace en horas, y bueno, vas rescatando información de ahí, ¿no? Y pues los conceptos de identificación y el communitas, que es lo que manejo más en este artículo, que no es simplemente una comunidad, sino dentro de los tipos de communitas que analiza antropólogo Turner, hay diferentes tipos, ¿no? Tienes pues la comunidad existencial, que es la que pasa como pues espontánea, ¿no? Que pudiéramos decir en el caso de los conciertos que pues te haces un amigo de concierto o ahí haces un nexo con alguien, ¿no? Y luego la tienes normativa, cuando se va transformando de algo que estaba establecido a algo nuevo, ¿no? Algo que no tiene necesariamente un control social. Y el ideológico pues ya aplica modelos que ya estén establecidos sobre comunitas. Pero lo que pasa en Semicán es que es una comunitas homogénea, que mezcla todas esas cosas dentro del concierto, y el concierto se compara con un ritual. Y lo interesante de Semicán es que no nada más es un ritual secular, digamos, ir a un concierto, sino que es un ritual dentro de un ritual. Ahora, todo esto de términos y los antropólogos y todo, lo hace perfectamente un musicólogo que se llama Christopher Small. Y Christopher Small me dio a mí así como la pauta, porque él acuñó un término que llama musicking. Musicking, pues lo vamos burdamente es musicar, ¿no? Que pues gramáticamente, ortográficamente no existe, pero pasa la música de ser objeto a ser verbo. Y musicar es todo esto, ¿no? El hecho de que tú escuches música en tu casa y te sientas muy bien escuchándola, que le platiques a alguien de una banda, de un disco, leer de música, la fila para ir al concierto, estar con el artista, es todo este aspecto ritual viene siendo musicar. Y esto pues truena en el momento que tú conectas con el artista como espectador y se borran esos límites, entonces existe esta comunidad. Muy, muy interesante, Sol. Y bueno, dentro de esos rituales, obviamente se encuentra, pues, está vinculado toda esta ritualidad a la situación de la escucha, ¿no? Y nosotros lo vamos a estar viendo también a través de tu trabajo, lo vemos, que la escucha está muy relacionada con la cuestión de la memoria, ¿no? Y bueno, la memoria que se prende con la escucha nos da unas ciertas significaciones de por qué decidimos qué escuchar y qué no escuchar, ¿no? Ahora, todo esto que estoy diciendo viene relacionado porque queremos que nos presentes la canción que tú elegiste para este programa, que es Guerreros de Semicán. ¿Y nos puedes platicar un poquito de por qué elegiste esta canción? Claro, Guerreros de Semicán, de hecho, salió cuando yo estaba a medio trabajo, ¿no? Yo conocí a Semicán con otra canción, pero un ratito hablamos de eso. Pero siento que salió en el momento exacto que yo necesitaba empezar a escribir, porque Guerreros de Semicán precisamente borra estos límites, estas fronteras entre el espectador y el artista, porque en los coros habla sobre los guerreros de Semicán y ellos tienen pues como su dicho que siempre dicen en sus conciertos y en sus logos y todo, que es todos somos guerreros. Y eso ya te identifica con el artista a completamente otro nivel. Y los rituales que tienen, como el que se ve en sus videos, hacen que tú estés dentro, que estés completamente inmerso en el campo y que no te sientas como a una cierta distancia. Y el video comienza, es muy teatral, por supuesto que esto me encanta del metal en general, que es muy, muy teatral, y relata pues como las hazañas de los guerreros aztecas, muy simbólico, todo está hecho a un grado pues muy cuidadoso, la indumentaria, y empieza con
pues empieza Shaman, porque por supuesto que Semican tiene un chamán, eso es parte de la autenticidad que le da a toda su atmósfera, ¿no? A sus ritos, y empieza hablando a unos guerreros como incitándolos y diciéndoles por qué van a ir a la guerra, y el hecho de que empiece en náhuatl creo que le da un toque muy, muy mágico y teatral a la canción. Y pues este video me gustó mucho, además lo hizo un camarada, Jobo, te mandamos un saludo. Y pues escuchen la canción porque de verdad sí, como estar en una película, ¿no? Sí se siente. Vamos entonces a escuchar Semican con Guerreros de Semican y los dejamos borrando fronteras.
Cultura metalera. Continuamos en Cultura Metalera. El día de hoy estamos en entrevista con Marisol, Sol, como en realidad le agrada a ella que le digamos, Pérez Pelayo, con el tema del trabajo que ha realizado sobre Semican, desde su tesis en el ITESO hasta la publicación que está realizando en Metal Studios. Sol, para continuar con nuestra entrevista, a mí me gustaría entender un poco más. Al leer tu artículo, hablas mucho de la parte de la identidad mexicana. Entonces, y obviamente resalta el performance o los rituales que ocupa Semican durante sus presentaciones del México antiguo, ya sea agarrando elementos, bueno, no agarrando, retomando elementos mexicas o mayas y hasta y como bien nos decías, el propio ritual que se hace en el ritual, ¿no? Al estar asistiendo al concierto o al espectáculo. Entonces, en estas presentaciones, ¿qué es lo que se está resaltando? ¿Una identidad mexicana o una identidad metalera? Nada más, en el ITESO no hice la tesis de metal, me hubiera gustado, a lo mejor hubiera estado bien, pero todavía no me tronaba la idea. Bueno, pues mira, me gusta mucho la pregunta que haces porque pues es un reto pensar en esto, ¿no? ¿Se reafirma la identidad metalera o la identidad mexicana? Pues mira, yo creo que del punto de vista mexicano es completamente diferente al punto de vista de un extranjero, ¿no? De ver esto, ¿no? Nosotros estamos un poco más internalizados y familiarizados pues con la indumentaria azteca o, danzantes, ¿no? En procesiones o elementos de arte o de la cultura, pero no que seamos expertos, ¿verdad? Pero sí estamos mucho más familiarizados con esto, ¿no? Pues no sé, la arqueología y todo eso. Pero creo que se reafirma tu identidad como mexicano cuando logras entender que estos elementos también se pueden entender desde otro lado completamente que no sería obvio como lo es el metal, ¿no? Que es donde tú te identificas con una escena o con una comunidad de metaleros, pero a su vez estás viendo cómo esto se refleja en tu cultura, en tu propia cultura, ¿no? Y esto pues lo vemos en antropología con la práctica, ¿no? La intensidad de una experiencia consolida este community. Y viéndolo desde el otro lado, pues cómo podrías reafirmar tu identidad metalera y compartirla. Se habla pues desde la antropología simbólica sobre los símbolos, ¿no? El símbolo que hace Semican, bueno, para hacer en paréntesis, Semican hace un ritual que hacen la captura del guerrero, ¿no? Y empieza el performance, sacan a un guerrero, pues alguien que viene siendo el guerrero capturado y el guerrero vencedor, y lo jalonean, lo ponen ahí en el escenario, le pegan un poquito, pues es muy, muy impresionante de ver esto en un escenario donde nunca te imaginarías ver esto, y me imagino mucho más si eres extranjero, pero empieza eso, está ahí el chamán está vestido completamente, ¿no? Full trae su indumentaria con sus plumas, están ellos totalmente maquillados, las manos, todo es como si estuvieras ahí, ¿no? Completamente ambientado. Entonces esto ayuda muchísimo a crear esta atmósfera donde se comparten estos símbolos. Y ya pues termina el ritual en que pues es el sacrificio, ¿no? Se ofrece el corazón del guerrero y esto es la cúspide del ritual del concierto. Y también hay la parte donde el chamán hace las poesías en náhuatl y también da como, digamos, un bajón en el concierto, pero no un bajón malo, sino que estabiliza esa intensidad que da el ritual del sacrificio y lo va haciendo en un balance. Y pues este símbolo se comprende y se entiende, entonces ahí está la dualidad de ese símbolo y ahí es como logras reafirmarte como metalero viendo en algo que no creías que podía ser compatible, y como mexicano, porque hasta cierto punto y sin ánimo de sonar nacionalista, pues sientes un orgullo, ¿no? Como que están tus raíces ahí y pues sí, esto es una mezcla, ¿no? Porque sus canciones están en español, finalmente pues
no somos 100% aztecas ni somos 100% españoles, ¿no? Es esta mezcla. Y estas mezclas son enriquecedoras porque pues la mezcla de los elementos prehispánicos con el metal, la mezcla que hay en nosotros y la mezcla también de hacer antropología simbólica y interpretativa que en su tiempo se pensaron que repelían, ¿no? También yo como que quise hacer un paralelismo ahí para analizar los elementos. Y creo que esta identidad, si fuera nada más identidad mexicana, no lograría trascender del modo que lo ha hecho, ¿no? Que están los semicampus tocando en Europa, cautivando audiencias, o sea, fue tal su influencia en Wacken que pasaron a ser en el trailer, ¿no? O sea, ellos, en el teaser del festival, o sea, es temático hacia ellos. Entonces creo que aquí es donde puedes compartir y entender ese símbolo como una, más allá de una identidad individual, se compone una identidad colectiva. Y hablando de identidades colectivas, Sol, ahí explicaste bastantes cuestiones ahí que nos resuenan, ¿no? Específicamente en la cuestión de los paralelismos y las dicotomías, ¿no? O sea, hay obviamente una relación específicamente dentro de la academia que ha ido evolucionando y dentro de la teoría postcolonial, que comenzamos a repensar todos estos términos, conceptos y teorías que nos ha dejado como el legado de la colonización, ¿no? Incluso hay dicotomías y luchas entre historiadores sobre la supuesta leyenda rosa o la leyenda negra, ¿no? Entonces, parece ser que todo lo tratamos a partir de estas dicotomías, ¿no? Entonces, esta hibridación cultural o esta simbiosis que tú mencionas en el ritual de Semican es realmente relevante, ¿no? Para aproximarnos un poquito más a cómo en realidad cómo es en realidad esta actualidad de la escena metalera, ¿no? A partir de Semican. Y a partir de eso me gustaría hacerte la siguiente pregunta, porque tú mencionas también a Wacken, ¿no? El festival, es alemán, ¿verdad? El festival. En Alemania, donde se presenta Semican, que es uno de los festivales más importantes, y no es que es el más importante. Mi pregunta aquí va relacionada con la cuestión de estos paralelismos, de la identidad, de las dicotomías, incluso de las colonizaciones, ¿no? ¿Qué tanto en realidad las comunidades metaleras del extranjero comienzan como a generar estos fetiches sobre las bandas metaleras mexicanas, específicamente a partir de Semican, ¿no? Que empiezan a esperar que todas las bandas mexicanas o que la identidad del metalero mexicana se transporte a esta idea de la temporalidad prehispánica, ¿no? Que salgamos todos con penachos y hagamos rituales, ¿no? ¿Cómo ves eso tú específicamente desde allá? Y también desde el punto de vista de la academia, ¿no? Porque en la academia también se da este mismo proceso. Sí, pues es una pregunta muy interesante porque de cierto modo podría ser muy arriesgado, ¿no? Porque podrías caer en estereotipos, ¿no? De que si es metal mexicano, pues a fuerza tienes que tener elementos aztecas o que hagan alusión a lo étnico. Pero creo que, no sé, por lo menos lo que se conoce de México en el extranjero es el amarillismo de los medios, ¿no? Los narcos, o no sé, todo el mundo conoce a Brujería, ¿no? Muy padre Brujería, pero como que había esa necesidad de hacer como tú dices, un análisis, volver a esta colonización, ¿no? Y precisamente pues así es la raza mexicana, ¿no? La identidad siempre está en ese flujo, en esa pelea, ¿no? Somos ese sincretismo que hubo en la conquista española. O sea, ya me estoy yendo como muy atrás, pero por supuesto que todo esto está inmerso en el carácter y en las acciones de las personas, ¿no? O sea, no creo que haya todo mundo que tenga, como dicen, complejo de conquistado, pero ciertamente estos fueron los elementos que formaron y que siguen formando la identidad mexicana, son sincretismos. O sea, ponte a pensar en las iglesias que tienen pues los iconos católicos, pero en las procesiones están los danzantes, que esto pues lo adoptaron los españoles porque no iban a dejar de danzar, nada más cambiaron de deidad, digamos. O está fuera el que vende remedios, un poco también como de brujería, ¿no? Hay este sincretismo religioso y esas mezclas que se necesitan y que siempre estamos viendo, ¿no? Y también, en cuanto a los antropólogos, ¿cómo lo ven los extranjeros o desde un punto de vista, pues los antropólogos de antes, ¿no?
también está como analizar ese aspecto, ¿no? Los antropólogos de antes veían culturas como, una cultura que yo voy a estudiar, una cultura que yo voy a darle estas denominaciones y yo los voy a explicar. Yo, como espectador, yo como alguien pues de fuera, les voy a decir a ustedes cómo viven y cómo se organizan, ¿no? Como que había mucho esto. Ciertamente pues sí, que hay racismo y todo, pero pues mucha gente son hijos de su tiempo y vamos a verlo así. Pero también yo quería contrastar eso, ¿no? No quiero yo pues analizarlo como si yo tuviera la razón o desde, como lo hacían ellos desde el privilegio, ¿no? Y esa es la cuestión, pues, que se tiene que hacer como una antropología a la par. Y está un poco inmerso todo eso, ¿no? Esto es lo que hace Semican con el metal, ¿no? Todo el mundo está muy acostumbrado a que el folk sea vikingo, ¿no? ¿No? Pues, ¿cómo va a ser folk metal azteca, no? ¿Qué onda, no? Eso está raro. Mucha gente, pues, también decía, no les sonaba eso, decía, no, qué irrespetuosos, cómo andan cantando de Quetzalcóatl, ¿no? O así. O sea, pero sí son cosas que poco a poquito van haciendo decolonización, ¿no? Va haciendo decolonización al acuñar estos términos, pero de modo que expliquen algo y no lo pongan como exótico, porque si es exótico para ustedes de este lado del mundo, pues adivina qué, tú eres exótico para mí, tú eres la subespecie acá. Entonces como que había esa manera de ver esa dicotomía que dices, esa dualidad y la riqueza en analizar todo pues de una forma que sea ver tu punto de vista y ver mi punto de vista y tomar estos elementos de las antropologías, digamos, pasadas para poder aplicarlos sin causar estereotipos. Muchas gracias, Sol, por esta respuesta, porque siempre está, bueno, dentro de la parte del, por llamarlo solamente como parte del género folk metal o en metal prehispánico como otras categorías que ocupa, y ahorita recordando a Carla Carmona, que ella está desarrollando este trabajo y que ella ocupa la categoría de metal prehispánico, ¿no? Y para no meternos tantos en conceptos, pero simplemente siempre es importante como entenderlo. De alguna manera, ahorita que te escuchaba a mí, pues no sé, me surge la duda si en algún momento dentro de esta investigación pudiste observar o analizar, o si en algún futuro, pensándolo en este sentido, Semican está tocando en escenarios extranjeros. No sé si en algún momento se siga percibiendo, se sigan teniendo rastros de esta colonización que vivimos y que de alguna manera se sigue pues viendo, ¿no? En ciertos racismos, en ciertas xenofobias, ¿no? Pero me gustaría que se lo comentaran más adelante y que ahorita nos presentaras la siguiente canción para y cuál es el trasfondo. Ok, pues la siguiente canción es Yautecas, y esta canción fue con la que yo descubrí a Semican, ¿no? Cuando estaba en el abismo del YouTube, del algoritmo, que estaba buscando canciones, fue la que me salió y me llamó mucho la atención porque todas las tomas son de conciertos en vivo, no era un video tal como planeado y todo, y se ve la interacción con el público y eso se me hizo muy enriquecedor, me gustó muchísimo. También porque reconocí que era Guadalajara y ahí dije, son de Guadalajara, mira, está el Tianguis Cultural ahí atrás, ¿no? Un edificio ahí al lado del Agua Azul. Y eso también como que hizo mucha conexión conmigo, con lo que yo quería ver, y alcancé a ver un poco ahí el performance, que estaba como en sus inicios, ¿no? Ahorita ya lo traen mucho, pues más ensayado, ¿verdad? Más producido, y ahí, pero se ve que desde el principio era eso lo que eran ellos, ¿no? O sea, no cambiaron su concepto porque igual no le gustó a alguien o tenían esas críticas que era falta de respeto, yo qué sé, pero pude ver ahí la interacción con el público y que se han mantenido auténticos a lo que ellos hacen desde el principio y eso me gustó muchísimo. Escuchemos Yautecas de Semican. Primero vamos a un corte y vamos a regresar con la canción. Cultura metalera. Radio Faro. Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Nesa, Iztacalco, Radio Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. 16 programas, 4 meses al aire, trayendo contenido original para tus oídos. Solo en Radio Faro. Radio Faro FM.
Radio profesional. Para mi comunidad. Somos radio. Escuchas Radio Faro. Radio Faro. Cultura metalera.
Continuamos en Cultura Metalera. Hoy les quiero mandar un gran saludo a unas compañeras que continuamente nos escuchan y en algunas ocasiones se nos va a mencionar sus nombres. Esta es para Sisley Morrigan, desde Morelia, que apoyó bastante en el Congreso de Morelia, que se realizó, creo, en 2019, si no doy mal el dato, me dice Omar que sí. Y otro para Alicia Galindo, que también constantemente nos está escuchando y luego no alcanzamos a mandarle saludos. Y un saludo muy especial para Luna Mediterránea o para Vero Luna, que continuamente también nos está apoyando. Hoy le mandamos las mejores vibras y le deseamos la mejor recuperación a su papá. Y en el mismo caso para Carlos Murillo, que también nos está escuchando desde Ciudad Juárez y también una recuperación muy pronta. Sol, para continuar, porque como te habíamos dicho, 60 minutos se nos van rapidísimo y con nuestra última pregunta, que vamos a englobar dos, es, uno, que nos pudieras contar sobre tu experiencia de realizar publicaciones en la Academia Anglosajona, porque de hecho ya estás llevando un tema muy particular o de un tema muy local y que en la escena anglosajona, bueno, en la escena del metal global y con la Academia Anglosajona, creo que ya hay un trabajo muy importante. Y atrás de la rola que estábamos escuchando, nos estabas contando de anécdotas de cuando se presenta Semica en el extranjero. Si nos puedes contar de estas dos experiencias. Sí, claro. Pues me interesó a mí mucho porque la convocatoria se abrió para experiencias de Latinoamérica. Inclusive la convocatoria se lanzó en inglés y en español, ¿no? Que bueno, el inglés ya lo necesitamos de cajón para publicar por ser pues lo más leído, más universal. Pero creo que es muy importante, como ya decíamos, de la decolonización. Esto es hacer un poco de decolonización, ¿no? El hecho de que yo escriba sobre pues, una banda de México, de darla a conocer, como comentamos con Omar, darle visibilidad, que es muy importante, darle difusión. Y hubo pues algunos retos, sobre todo como hay en todos los proyectos, para realizar esto, pero pues más que nada cosas de formato, ya sabes, pero creo que es importante que la academia desde ese punto de vista se haya abierto a la posibilidad de darle visibilidad, difusión y pues un poco de posicionamiento a esto, porque también hubo trabajos sobre Perú, sobre Argentina, otros países de Centroamérica, y es importante también que veamos que, inclusive en el Caribe, ¿no? Hay estudios que valen la pena leer, estudios que están ahí, que necesitan pues salir a la luz, y eso fue pues la experiencia, ¿no? A mí se me facilita la verdad escribir más en inglés porque estoy más acostumbrada, pero es importante que se hagan estos trabajos en un idioma que los pueda también comprender más gente. Recordando el conversatorio pasado en el artículo de Omar, que me gustó mucho también que lo haya hecho en inglés, así para que lo lea más gente en ese lado, ¿no? No tanta gente que habla español, sí hay bastantes, pero no son la mayoría. Y pues sobre la experiencia también tomo los diferentes puntos de vista, ¿no? A mí me tocó ver a Semican acá en Bélgica, tocaron en un bar acá muy chiquito porque ya habían tocado en esa ciudad y se llenó, pero no sé por qué, por cosas de promotor volvieron a tocar en esa ciudad y pues no había mucha gente. Sin embargo, pues mostraron su calidad de artistas y se maquillaron, se arreglaron y tocaron como si hubieran tocado en el escenario de cualquier festival del mundo, ¿no? Eso habla muy bien de ellos como artistas. Y yo estaba con unos amigos belgas que por supuesto no están acostumbrados ni están expuestos a este tipo de rituales ni indumentarias, y bueno, se les abrían los ojos de lado a lado viendo esto, ¿no? Al principio les dio un poco de miedo ver cómo traían a jalones al guerrero a sacrificarlo, ¿no? Como que en un principio no entendían, y siento que hasta cierto punto sí es como para ellos algo exótico que ver, ¿no? Es como ir los extranjeros o los turistas a Xcaret, ¿no? Y que ven el juego de pelota y eso es como entretenimiento, ¿no? Lo ven como algo tan lejano a ellos, pero al momento en que vieron que este ritual se unía a la música, se fusionaba también con la música, de nuevo, se borró esa línea entre el ritual, entre lo exótico, lo extranjero, y se juntó con el metal, que es lo que ellos también iban a ver, ¿no? Que a ellos les gustaba, y se convirtió no voy a decir un concierto más, pero se convirtió en el mismo goce que hubieran tenido en un concierto de
de su gusto, ¿no? No en una banda que acababan de conocer. Y esto pues logró que se intensificara esa experiencia, ¿no? Del concierto. Una vez que lograron entender que el ritual dentro del ritual era sí o sí, pudieron disfrutarlo y estar ahí muy presentes. Muy, muy interesante la anécdota, Sol. Y bueno, pues como todo lo bueno tiene que terminar, estamos llegando al final de este programa. En realidad fue muy esclarecedora toda tu explicación. Nos adentraste, profundizamos mucho sobre el artículo que escribiste y hubo una dinámica muy interesante, ¿no? Donde reflexionamos sobre estos paralelos entre la academia anglosajona y lo que se está haciendo aquí en México, que México y Latinoamérica va con todo, ¿no? Entonces, antes de terminar, nos gustaría que solamente nos platicaras un poco sobre qué proyectos vienen, qué es lo que sigue para Sol. Pues ahorita estoy muy contenta de haberme unido a ustedes en el seminario de estudios de heavy metal y pues un agradecimiento a ustedes y a Alfredo, por supuesto, que es como el contacto ahí. Y vienen proyectos grandes. Ahorita estoy trabajando con 2 artículos, uno sobre el horror y el metal, ¿no? Y pues está muy interesante hacer ahí esa conexión. Ahorita estoy haciendo entrevistas, mi trabajo de campo, y estoy trabajando también en un artículo sobre la primera escena de metal en Guadalajara. En mi tesis hice metal en Guadalajara, pero digamos que los grupos emergentes. Ahora me estoy yendo a los 80s, ¿no? ¿Quién empezó ahí el rollo? ¿Quién gateó para que los demás pudieran correr, ¿no? Entonces es interesante analizar esto, y entre lo de la escena metalera va muy inmerso los venues, ¿no? Cómo hacen los lugares que las escenas tengan más inherencia en la ciudad. Y antes que se me olvide, un saludo a todos mis amigos que me están escuchando repartidos en todo el mundo y mi familia. Muchas gracias, Sol, nuevamente por haber aceptado esta entrevista. Hoy, Gracias como les estamos anunciando en redes sociales, hoy es el final de esta segunda temporada, una temporada que también se nos volvió a ir muy rápido. Agradecemos mucho, hay muchos nombres que me encantaría mencionar porque con compartir, con comentarnos, con estarnos escuchando, con sus propuestas, nos dan ánimos para continuar con este fabuloso programa. Se vienen cosas, creemos nosotros, cosas mejores. Nos vamos a recluir un poco para continuar preparando este programa para la siguiente temporada, obviamente con Radio Faro. Este programa es gracias a todas las enseñanzas o todo lo que se comparte, se dialoga y se aprende dentro del seminario de estudios sobre heavy metal, en el conversatorio. Bueno, mi experiencia personal es desde el diplomado de antropología del rock y bueno, y muchas otras actividades que traemos junto con Alfredo. Un gran reconocimiento a Alfredo Nieves, que también siempre está al pie del cañón y que es productor también de este programa junto con Omar y conmigo. Entonces, pues muchas gracias. Creo que todavía nos alcanza a dejarlos con la última rola. Nos quedan unos minutitos antes de que sea este cierre. Sol, platícanos poquito de esta rola ya para despedirnos, y si quieres mandar más saludos, adelante. Bueno, pues un saludo a Sémica, ¿no? Que sin ellos no había sido posible esto. Bueno, la canción se llama Mixteco. Como sabemos, pues los mixtecos son una cultura muy importante en México, y si no han visto el video, vayan a verlo. También lo hizo Jobo. Está muy interesante, hay un poco de controversia ahí en el video sobre el actor, ahí van a ver en los comentarios, pero pues los dejo que disfruten la rola. Saludos a todos, gracias por este espacio y súper contenta de estar aquí. Un abrazo. Gracias, Sol. Omar, para despedirnos. Gracias a todos por habernos escuchado durante esta temporada. Nos vemos en la siguiente temporada. Aún hay más. Saludos a Charlie y nos quedamos con Mixtecos de Sémica. Gracias, Felipe, por todas estas transmisiones.
Esto fue Cultura Metalera. Un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como @Radio Faro FM. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.